Buenas tardes, queridos telespectadores de Lora Televisión. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a tocar un tema importante, que es la necesidad de los jóvenes en la vida de la Iglesia. Normalmente suele ocurrir que criticamos mucho a los jóvenes, hablamos de lo que hacen, de lo que no hacen, pero falta mucho diálogo generacional, mucho diálogo entre los mayores y ellos para enterarnos de lo que piensan, de lo que sienten, de sus ideales, de sus ilusiones y también de las dificultades que tienen. Y por otro lado también es necesario que la Iglesia les ofrezca a Jesucristo, camino, verdad y vida, y también los prepare para ser depositarios del depósito de la fe, valga la redundancia. De este tema central y de otras muchas cosas que surjan, vamos a hablar hoy con nuestras invitadas, que son Soledad Oviedo Rodríguez, que pertenece a la Asociación Católica Compromiso y Esperanza Oroña, y con María del Carmen Corona, catequista de iniciación cristiana de la parroquia de la Asunción. Corona Nacarino. Nacarino. Bienvenidas a las dos. Gracias. Bueno, pues nada, ya he visto en la presentación que lo que realmente motiva este programa pues es la preocupación, ¿no?, por el mundo de los jóvenes y también porque la Iglesia siente la necesidad de ellos. Y me gustaría que, primero de todo, que os conozcamos un poquito a vosotras y nuestros telespectadores también, y luego pues ya hablamos un poquito de temas generales de los jóvenes. Por ejemplo, Mari Carmen, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo catequista de...? ¿Cómo descubriste tú tu vocación cristiana? Yo creo que la descubrí, bueno, yo digo que yo cuento todo mi trayectoria porque es como, sí. Yo creo que cada cosita ha ido, ¿no?, sí, llamándome. Pues yo recuerdo, yo no sé, que un día muy importante para mí es mi primera comunión, ¿no? Yo se lo recuerdo como si fuera algo muy especial. Y no como algo, pues el vestido blanco y bonito que nos ponían en ese momento, sino yo quería recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Que yo venía a misa cada domingo sola porque me gustaba venir a misa. Y continué, hice mi primera comunión y estuve en el movimiento Junior, que me encantó. Es algo que siempre, cada vez que hablamos de cómo empezaste, yo siempre nombro el movimiento Junior porque fue algo diferente, ¿no? Y que caló. Y yo creo que donde verdaderamente empezó a surgir ya la vocación fue la confirmación. Yo tuve un grupo de confirmación muy bueno, con un catequista muy bueno, que era Enrique Sarrión. Y ahí eran unas catequesis muy largas, muy largas. Pero la verdad que ahí descubrí que Jesús era mi amigo. Y fue en esas catequesis. Descubriste la persona de sí, Jesús, ¿verdad? No solo lo que estaba escrito, lo que conocíamos de niño, ¿no? Antes de confirmarme, el año antes de confirmarme, don Manuel, que era el párroco de Asunción. Manuel Cano Castellanos. Sí. Él fue el que me dijo, ¿quieres coger un grupo de niños para la comunión? Tenía 16 años. Y yo pues me lancé al grupo a coger ese grupo. La verdad que mi otro catequista, que es Miguel Ángel Sarrión, siempre dice, yo creía que tú ibas a coger ese grupo, los niños iban a hacer la comunión y nunca más ibas a volver. Y mira, aquí sigo. Bueno, porque la llamada del Señor era sólida, Siempre me decían, sí. Ya nos reímos con eso, digo, no te fiabas de mí, pero aquí sigo. Y una vez, eran las catequesis entonces de comunión de 3 años. Tuve bastantes años con niños y posteriormente estuvimos con Sole y otras más en una formación que nos daba Miguel Ángel Sarrión, que ahí es cuando ya verdaderamente descubrí todo. Además ahí es cuando empieza mi verdadera madurez cristiana, ¿no? Lo de antes, esa iniciación, pero ahí es cuando empieza la madurez cristiana y ya empiezas como a querer comprometer temas dentro de lo que cada uno podamos, y esas formaciones
que yo echo de menos, un poquito. Todo el mundo. A mí me llenaron muchísimo, mi corazón muchísimo. Y eso nos preparaban, en principio era una formación para dar confirmación a jóvenes. Y yo estuve por lo menos a 3 grupos de jóvenes, los tuve como catecumenados, ¿no? Los tuve en catequesis. Posteriormente continué con las catequesis de niños, porque ya mis sobrinos empezaron a hacer comuniones, entonces si yo era catequista, ¿cómo no le iban a dar catequesis a ellos? A mis sobrinos. Y ya continué solo en catequesis de niños, porque ahora mismo no veo cómo está la confirmación, no la veo clara, no la comparto, entonces... Ahora mismo, ¿qué estás haciendo de iniciación cristiana, ¿no? Ahora estoy en catequesis de comunión, que este año ya mis niños, mi grupo de comunión ha hecho la comunión. Y en el despertar soy la catequista que le da la catequesis, somos 2 catequistas en la parroquia que le damos la catequesis a los padres del despertar. Y en vez de a los niños, pues bueno, pero que me también, ha tocado a los padres. Vamos, que también es una experiencia que me llena, ¿no? Es una vez al mes, algo, los padres lo ven como una cosa... Ahora aquí todos los domingos, un domingo, una vez al mes, se le hace que... Bueno, pero es una oportunidad de que vayan descubriendo cosas también y que le que ayuden a los recuerden. hijos, ¿no? Es importante, además, yo creo que... Es una oportunidad que ellos tienen una catequesis, ellos recibieron la catequesis la mayoría Pequeños, ¿no? cuando hicieron la comunión. Y casi que algunos están confirmados, han tenido y vale, otros sí que han continuado y son parte de la comunidad, pero el que ha recibido la catequesis cuando hizo la comunión y recibe la catequesis en el despertar, se le despiertan muchas cosas. Claro. Entonces, porque lo que hay sembrado pues siempre está ahí. Sí, y yo trato que de rescatarlo y la responsabilidad, también la responsabilidad de los padres y de las madres de que esa educación de los pequeños, la familia es lo primero también. Yo incluso las catequesis de niños, en el último curso, que el año que hace la comunión, mis padres si me ven lo pueden decir. Yo le digo que yo soy la catequista intensa, porque mis padres vienen un día en el curso, cada papá o cada mamá, o los dos, o la familia, a dar la catequesis conmigo, a dársela a sus hijos. Ah, mira, porque la una buena catequesis es cosa de experiencia padres. esa. Y los niños están encantados de ver a sus padres allí, los padres se lo preparan. Y les ayudan a ellos. Y además los padres, yo los veo, es una implicación. Claro. No se toman recibir van a hacer la comunión por el día de la comunión y ya está, ¿no? Pues se implican. La verdad que... Sí, eso con el nuevo directorio de catequesis está siendo una experiencia en ese sentido buena. Sí. ¿Y tú, Sole, cómo empezaste? Bueno, yo creo que hay algunos puntos en el que Mari y yo coincidimos. Yo siempre empiezo, cuando se pregunta, ¿no?, por la fe, por la vocación. Para mí mi primera semilla, y siempre lo diré, ha sido mi casa. La primera iglesia doméstica es la familia, por eso ahora yo hacía alusión también a la importancia de la formación de los papás, ¿no? Entonces yo digo muchas veces en estos ámbitos que mis padres me dieron lo primero en la vida y lo segundo más importante que me han dado ha sido una educación, porque al final la fe es un don que nos regala el Señor, pero mis padres se han preocupado de darnos a todas mis hermanas pues una educación católica. Entonces, para mí eso es lo primero, porque desde ese inicio ya una tiene ahí dentro esa cosilla, ¿no?, que te va moviendo. Esa inquietud, claro. Entonces, para mí eso, la familia en ese sentido es muy importante, porque es un primer descubrir, un primer ponerte delante del Señor, un primer hablar de oración, de amistad con Dios. Entonces, a mí eso es una primera semilla que siempre quiero referir y que entiendo que hay que seguir reforzando a las familias en esa formación porque es importante. Y bueno, luego pues igual que Mari, yo de las catequesis de comunión no tengo tanta cosa con la comunión, sino con las catequesis. Yo sí tengo recuerdos, además recuerdos conscientes de hacer oraciones con la catequista, entonces como que eso para mí, aunque era una niña, es verdad que fue una cosa también importante, ¿no? Además que me recuerdo en las clases, en las catequesis, y lo recuerdo con mucho cariño, aunque ahí, que yo digo, en la niñez también esa inocencia, quizás sí es más fácil también que el Señor se cuele, ¿no? Sí, sí. Por eso a lo mejor tenemos ese recuerdo tan cariñoso, ¿no? Por lo menos en mi caso de las catequesis en sí, no tanto del momento de la comunión, sino de catequesis.
Y bueno, posteriormente luego estuve también en las catequesis de confirmación. Ahí, bueno, fue un poquito casi en paralelo las catequesis de confirmación, ya me hicieron los hermanos Sarriones, Miguel Ángel, por eso digo que algunas cosas se van pisando y claro, hay personas en el pueblo que son muy misioneros, como yo digo, ¿no? Y han hecho mucho. Y que invitan a la gente, Sí, sí. que no se cansan de invitar y que tienen la suerte de ser lápices en las manos de Dios, porque al final el Señor se está valiendo de esas personas para que otras personas recibamos muchas cosas. Entonces, en paralelo a la confirmación, pues Miguel Ángel me invitó al grupo de Compromiso y Esperanza Oroñá, antiguos jóvenes misioneros. El grupo es verdad que tiene un origen católico porque lo fundaron los Padres Blancos hace muchísimos años, hay grupos en varias partes de Andalucía y bueno, luego es verdad que en el grupo había gente de todos lados. Yo siempre digo que uno de los amigos más ateos que tengo ha estado en el grupo, entonces es un grupo abierto, aunque es verdad que el origen es católico. En ese sentido no aceptamos a todo el mundo, ¿no? Y ahora al revés, ¿no? Precisamente nos gusta que haya diversidad. Y bueno, para mí, si el primer pilar fue mi familia, yo creo que mi segundo pilar en la fe ha sido este grupo, porque es verdad que ahí yo como que descubrí un tipo de iglesia distinta, muy implicada en cuestiones con gente que quizás no conocemos, que está al otro lado del estrecho, pero que al final acaba sintiendo tan hermanos como los que estamos aquí, o como los que muchas veces pues, somos comunidad, nos veamos más, nos veamos menos, pero bueno, nos sentimos... Esa asociación trabaja para África en concreto, ¿verdad? Entonces el trabajo principal, como la vocación misionera, ¿no? que nació, pues es el envío de medicación a África, de material de hospital, se han hecho pequeños proyectos sociales también, ahora tenemos becas también de primaria y de secundaria en Burkina Faso, en fin, van saliendo pequeños proyectos, pequeños proyectitos que vamos así, como podemos, vamos asumiendo, ¿no? Y en ese grupo, pues eso, yo viví ahí un tipo de fe muy distinta también, el estar también con misioneras y con misioneros en los campos de trabajo del grupo, como que a mí me acercó a un modelo de iglesia distinto, de cercanía a la gente empobrecida. Más abierto, más misionera. Sí, entonces como una cosa así diferente que a mí me llamó mucho la atención. Y entonces en ese momento como que la inquietud esa social que yo tenía de por sí ya se encarriló un poco y iba de la mano esa inquietud social y profesional que al final ha sido en mi formación universitaria, con esa inquietud de vocación cristiana de, bueno, de estar un poco al servicio de gente que aunque ni siquiera conoces, pues lo sientes que están ahí. Que son hermanos tuyos, claro. Exactamente, los tienes en tu oración, estás pendiente de qué pasa en esos países que a veces no salen en las noticias y pasan cosas muy buenas y muy malas también. Entonces, bueno, para mí ese ha sido pues, el segundo pilar. Y creo que yo sigo en descubrimiento, en realidad. Claro. Para mí eso es, el camino no se termina. La vida de cristiano es un camino y un proceso en el que también nos tenemos que dejar guiar por Dios, porque a veces los caminos nuestros no son los del Señor, son otros. Bueno, y los proyectos inmediatos, tú sigues entonces en la asociación, ¿verdad? Sí, seguimos en la asociación con altibajos, porque es verdad que, bueno, además la asociación lleva muchísimos años, del año 90, creo recordar, en Lora, y iniciada en Andalucía desde antes. Entonces, claro, la asociación es verdad que tiene altibajos, hay falta de gente muchas veces, se vienen situaciones a las que podemos hacer frente más o menos, pero es verdad que seguimos ahí de una manera constante todos los sábados reuniéndonos y haciéndolo, si son medicinas, si es trabajar en los institutos con concienciación, que también yo estoy haciendo una parte ahí importante de concienciación en los institutos, que también nos parece que hay que ir llevando, y eso, aunque a mí me parece una manera también de hacer apostolado, porque claro, al final yo en los institutos no hablo de Dios, pero estoy hablando de gente y de cosas que al final son Dios. Entonces para mí es muy importante, ¿no? Porque es un espacio en el que... Además tú lo estás haciendo desde tu ser cristiano, de tu ser católico, claro. Entonces, ahí y eso lo saben, vamos. Seguimos ahí, sí. ¿Y tú, Mari Carmen, qué próximos proyectos? Yo creo que seguiré de catequista, siendo catequista de niños, de padres seguramente, sí. De adolescentes no me importaría, pero de adolescentes, niños de 15 a 18 años no me importaría, aunque por ahora eso no está ahí, no se baraja
Pero, y luego yo siempre tengo ahí una espinita clavada. Yo digo que es un proyecto soñado, ¿no? Sí. Que llegará algún Bueno, día. eso también es importante. Sí, pero Soñar y ser utópico también es importante. Es con Cáritas. A mí ahora me llama mucho Cáritas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estaba aquí Antonio, que hicimos con mi grupo de confirmación, con Cáritas, y era Cáritas con los niños, ¿no? Entonces, mi grupo de jóvenes estaba los viernes, 1 hora o 1 hora y media o 2 horas, con los niños de las familias de Cáritas. Les ayudaba a hacer los deberes, le daban la merienda, le daban los valores básicos de convivir en la sociedad, ¿no? De lavarse los dientes, los niños lo agradecían, y yo creo que eso a mí es una de las cosas que con Cáritas me encantaría poder llegar, interactuar ahí, ¿no? Pues mira, a que se abriera eso. Eso es cuestión de proponérselo. Sí, es una cosa que siempre... Sí. Además, las cosas nuevas y la creatividad de los cristianos es una de las cosas que yo creo que es de las que se vale el espíritu para hacer cosas nuevas, ¿eh? Sí. Hay gente que tiene esa facilidad, esa creatividad de parir ideas nuevas, y eso es frescura dentro de la Iglesia, eso es algo yo creo muy que interesante. Ahí habría muchos jóvenes implicados, porque, no sé, yo conozco, mis grupos estos estaban encantados, porque yo siempre digo, el acompañar a estos niños, acompañar a los mayores o a personas enfermas, los jóvenes también acompañarían. Decir, voy a ir a acompañar a una persona pues fíjate tú, ahí tenemos la residencia de las mercedarias, que ahí trabajo todo el que se quiera. Yo le hacía mucho siempre a los jóvenes, hay que ir a misa en vez de ir a la iglesia, iban a la residencia. Y luego se quedaban un ratito con hacer compañía, los abuelos. Es verdad que luego lo malo es que empiezan ahí, le cogen cariño y luego no van. La constancia. Pero bueno, por lo menos durante un tiempo estaban allí acompañando. Bueno, yo creo que con lo que estáis explicando, yo veo que vuestra pertenencia a la Iglesia la tenéis clara. ¿Os sentís integradas o...? Decídmelo con sinceridad, ¿os sentís integradas o encontráis inconvenientes? Depende, hay momentos, hay momentos que sí. Somos todos iglesia, partamos todos, de ahí, ¿no? De esa iglesia sí me siento muy integrada. Porque estamos bautizados y somos iglesia. De esa iglesia de Jesús me siento muy integrada, porque esa es la iglesia, ¿no? El compartir, el vivir en comunidad, esa es la iglesia. De esa iglesia me siento súper integrada. De la que quieren vender por ahí que todo es... que no es bueno nada lo que hay en la iglesia, de esa no. Luego es verdad que ya hablo como catequista, que a lo mejor en algún momento lo hemos hablado, en algunos momentos, no sé si en la parroquia, cuando hay misas un poco más importantes, unas misas las catequistas no estamos, parece que no estamos. Entonces eso hay veces que tú dices, ¿por qué está...? Le damos las gracias a los de Cáritas, los de la hermandad, que a mí no me molesta, a mí me da igual porque yo voy a seguir estando. Pero tú dices, hay veces que también te gusta que te lo reconozcan, que te digan que vosotras también estáis. Que te den un poquito sitio. Entonces, hay momentos que nos hemos sentido, creo que hablo en nombre de mis compañeras catequistas, que hay momentos que nos hemos sentido un poco, por ejemplo, no sé, el Día del Corpus. Nosotras como catequistas estamos el Día del Corpus con los niños, para que estén calladitos, para que no controlen a los niños. Hay muchos niños, vienen todos los niños de toda la parroquia. Ese día normalmente se saluda, hay autoridades del ayuntamiento, de todas las hermandades, a nosotras no nos nombran. que a mí no es una cosa que a mí me importe, pero son es cosas... verdad que tú dices, estos niños han hecho la comunión un poquito, porque nosotros llevamos ahí muchos días constantes, no hemos quitado nuestras horas, pero vamos, que no es una cosa que me preocupa porque me siento parte de... somos iglesia todos. Yo luego, por aportar a lo mejor, lo que yo siento no es tanto a lo mejor solo a nivel local, quizá por la experiencia también, porque es verdad que
aunque yo también iba alguna vez catequesis a pequeñito, también coincidimos siendo catequista de jóvenes, lo principal para mí ha sido el grupo, ¿no? Entonces es verdad que el grupo como que a mí me hizo ver que había tanto el grupo de Amigos de África, que es como se llama en Andalucía, como los campos de trabajo que hubo hace algunos años de algunos párrocos a nivel de Sevilla, que íbamos a hacer voluntariado a otros sitios. Entonces esas dos cosas como que a mí me hicieron ver que yo no estaba tan sola como joven en la iglesia de Lora, porque es verdad que yo sí me he sentido en mi grupo de amigas y bueno, en muchos ámbitos, como que siempre he estado con gente un poco más mayor que yo. Y es verdad que yo me sentía como un poco sola en ese sentido en la iglesia, sí íntegra, aunque no estaba con gente tanto de mi edad, pero sí íntegra, pero es verdad que siempre he tenido yo ahí y tengo a lo mejor como esa pena de decir, qué pena que no tengo yo de verdad amistades a lo mejor de mi edad que hayan seguido un camino un poquito parecido, ¿no? Entonces yo lo que veo es eso, como que mi visión de la iglesia o de donde yo me siento integrada es como más amplio que solo lo local, porque es verdad que yo me siento unida a la gente de Amigos de África de Andalucía, aunque nos veamos esporádicamente, me siento vinculada a gente donde he estado en grupos de oración, a lo mejor en Sevilla también, me siento vinculada. Tienes una visión más un más poco amplia. más global, sí, y es verdad que yo muchas, y son, además para mí una cosa curiosa, porque a lo mejor son personas con las que te has cruzado, que son la iglesia al final, las personas, ¿no? Para mí, Claro. Entonces a lo mejor te has cruzado pocas veces, o has compartido solo un campo de trabajo, o has vivido, pero esas experiencias que has vivido han sido tan fuertes, una fe tan compartida en un momento viva, de oración, ¿no? Tan viva, así, tan real, ¿sabes? Sí, sí. Que aunque a lo mejor lo ves a la gente luego en mucho tiempo, como que, no sé, además es distinto, para mí tal vez es distinto de otra amistad donde no se comparta la fe, porque hay amistades y amistades, pero una amistad donde haya fe de por medio, incluso aunque tú no estés de acuerdo con la persona en ciertas cosas a otros niveles, eso es muy grande para mí. Entonces yo en ese sentido sí me siento como parte de un todo amplio, ¿no? Y me gusta además. De lo que es iglesia, sí. Lo que es iglesia, eso es. Es que es verdad que tiene que haber dificultades. Yo ya no soy joven y no lo experimento, ¿no? Pero entiendo que vosotros tenéis que tener dificultades a la hora de relacionaros con otra gente de vuestra edad o más jóvenes que vosotros en ese aspecto, porque compartir la fe es algo que se tiene que llevar por delante con tu actuación, con tu manera de vivir. ¿Y tenéis dificultades vosotros en la relación con los demás al tocar ese tema de la fe? Yo no, porque a mí me da igual lo que me digan. Bueno, yo voy a seguir siendo... Pero es verdad que tú te encuentras con gente que te pone como... Aparte te quiere como convencer, que yo eso... De que estás equivocada. Sí, entonces yo digo que yo no te voy a convencer de nada. De lo que yo hago. Que yo, para mí, yo soy feliz así. Y yo creo que no es que tú estés equivocado, sino que peor para ti. Yo hay una cosa que me dijo ella, que nunca se me olvida, y ahora te vas a acordar. Vale. Porque hablando de los que creen, los que no creen, ella decía, yo creo que todo el mundo tiene a Dios en el corazón. Lo que pasa es que ellos no lo dejan. El que no cree... Pero yo soy buena persona, yo no creo, ¿vale? No quieres creer. Ahí está Dios. Tienes a Dios como apagado, ¿no? Yo le digo a los niños que lo tenéis apagado y hay que dejarlo salir, hay que dejar, pues yo creo que Dios también está en todos sitios, entonces... Para mí sí es difícil a veces, y además reconozco que es verdad que en algunas ocasiones hasta lo he vivido sufriendo un poquito, porque es verdad que a mí sí el defender constantemente en cualquier conversación banal, tener que defender, porque para mí una defensa muchas veces, un compartir, a veces un compartir si la persona es un poco más abierta, pero muchas veces defender a mi fe, a mi iglesia, a mi incoherencia de vida dentro de lo católica que soy, o sea, que son muchas cosas, entonces para mí es difícil muchas veces. Y es verdad que ha habido épocas que lo he vivido con más sufrimiento, porque me he sentido eso como a veces como atacada, o he sentido que yo decía, bueno, si yo tampoco le digo a nadie que crea, porque a mí me tienen que decir que no crea, no que no le digas directamente, ¿no? O sea, a lo mejor con cualquier cosita la persona dice, pues mira, es verdad que tiene un puntillo ahí de que algo tiene en su vida, ¿no? Que yo no tengo, ¿no?
Pero bueno, es verdad que yo sí he vivido eso y creo que es difícil además para la gente joven. Es que eso os iba a decir, que hay mucha gente que no está en la iglesia. Es nada contracorriente totalmente. Mucha gente que no, a la iglesia no la ve de ninguna manera, vamos. ¿Crees tú que eso es porque encuentran dificultad en la propia iglesia o es porque hay otras cosas en el mundo que les atraen más? ¿Cómo veis vosotros eso? Hay de todo, ¿no? Yo creo que será las dos cosas. Bueno, yo, para empezar por lo que nos toca ir por la casa, es verdad que en forma nos falta seguramente muchas cosas para ser atractivo, lo que debiera ser algo, vamos, que... En las parroquias no hay conexión ahora mismo no empatizan con la gente joven. Exacto, y yo eso lo comparo muchas veces y además lo cuento con mucha alegría porque digo, bueno, es esta iglesia, pero hay otros modelos de hacer iglesia también, ¿no? A lo mejor no de Lora, sino del ámbito, ¿no?, que nos toca. Cuando yo he vivido en países de América Latina, que he tenido la suerte de vivir en varios, ir a la iglesia era, vamos, la mayor gozada del mundo. Además, un montonazo de gente joven, un montón de, no solo en la misa, sino un montón de grupos de gente joven moviéndose, pastora universitaria, pastora de jóvenes, bueno, de todo. Y además gente normal y corriente que yo decía, vamos, yo flipaba en colores, porque claro, aquí no había tenido esa experiencia tan fuerte a nivel de una parroquia, no la había tenido nunca. Entonces es verdad que eso existe, ¿no? Y yo ahí me planteaba, digo, ¿será la forma? Porque es verdad que es otra manera de enfocar la iglesia a los jóvenes, esa que yo he vivido en estos sitios, de cómo se hace aquí. Entonces eso es un fallo nuestro, y yo digo nuestro porque no es un sacerdote o una catequista en concreto. En la iglesia en general. En todo el mundo, exactamente, porque la misa es de una manera o de otra en función de si tú te implicas. Si haces las lecturas, si cantas, si no, en fin, si para los chiquillos le haces algo más dinámico. Entonces, eso es un fallo, por un lado. Y luego es verdad que, por otro lado, yo también creo que hay como un poco de dificultad en muchos grupos de gente joven para una constancia, que es lo que requiere también no solo la fe, sino la formación cristiana, la formación, el implicarte en un grupo, el trabajo silencioso, ¿no? Yo, cuando Mari estaba contando antes lo de las catequistas, como que pensaba mucho también el grupo, ¿no?, de Amigos de África. Es un trabajo muy silencioso, casi no se ve, mucha gente todavía nos ve y dice, pues yo no conocía ese grupo, y lleva muchísimos años en Lora, y estamos ahí todos los sábados y es muy constante, pero es verdad que es una cosa muy silenciosa, yo diría yo. Entonces, exactamente, entonces muchas veces atrae más, por desgracia, lo que llama más la atención, aunque sea una cosa puntual, pero que te vanaglorías un poquito más que algo más constante, ¿no? Pero bueno, los jóvenes tienen, yo creo que es la falta de compromiso, la falta de el querer, como joven tú quieres la moda, ¿no? ¿Qué se lleva? Lo que se ¿Dónde ve. me voy a ver más? Pero bueno, lo importante es la edad, que lo importante que tiene que hacer la iglesia es hacer descubrir a la persona de Cristo. Sí. No solamente las normas de si la misa se dice así, si se dice asado, si hay menos actividades o más, sino hacer descubrir la persona de Cristo, y en ese aspecto tenemos responsabilidad todos. Yo creo que a mí me falta en la iglesia, por parte del joven, la falta de compromiso, que lo tiene todo muy fácil y le falta... Aquí hay que actuar. Yo también creo... Y por parte de la iglesia, el empatizar con el joven, porque el joven no es niño ni es adulto, pero además, yo recuerdo cuando yo tenía la edad de los 20 años, yo quería actuar, yo quería hacer, y tú no puedes sentar a un niño simplemente a un joven en la Eucaristía, vienes el domingo a la Eucaristía y te vas, o vienes, ellos tienen que ver que hay un grupo misionero que se mueve, que hay un grupo de Cáritas que ayuda a los que necesitan, les den responsabilidad. Y tienen que hacer actuar, ellos quieren actuar, porque a ellos la misticidad, ¿no? Es más la complicado. Espiritualidad con 18 años y 20 años no la va, eso es para cuando tú eres más maduro, creo yo, más madurez cristiana. Ellos necesitan, ¿dónde está Cristo? Cristo está en la calle, en el que sufre, y ellos yo creo que necesitan estar ahí, fuera. Y la iglesia eso tiene que abrir la puerta, tiene que abrir sus puertas, ¿no? Si Jesucristo murió así es para que todo el mundo fuera a Él. Pues así tiene que estar, entiendo que debe estar la iglesia abierta.
y para ellos mucho más. El futuro. Claro, es que no es fácil, pero algo desde luego sí que hay que hacer, porque hay que buscar cauces nuevos para hacer descubrir la persona de Cristo y el Evangelio. Y en ese aspecto yo creo que los que sois jóvenes pero tenéis cierta madurez ya, también podéis hacer muchas aportaciones. Y entiendo que la Iglesia como institución tiene que contar con vosotros para que todas esas cosas se vayan dando. Porque evidentemente la gente que somos mayores no tenemos la misma mentalidad ni la manera no entendemos muchas veces a los jóvenes. Y no se da ese entendimiento también por la falta de diálogo, como yo decía al comienzo de este programa. Pero es necesario buscar algunos cauces. Entonces vosotros proponéis que se les dé más protagonismo, que se les dé cosas que hacer. Que hagan. Yo soy de actuar. Yo creo que ellos necesitan ver que no solo es sentarse a recibir una formación y ya está. Vosotros sabéis que... Aunque lo necesiten, pero necesitan apoyar eso con actividad. Con hacer. Porque que se sientan que es verdad que hay una persona que necesita de ti. Y yo creo en realidad que eso es complementario, estoy de acuerdo con eso y pienso además, cuando yo era catequista de confirmación, y yo pienso que eso, si no es complementario, de verdad, con lo otro que es lo más complicado, a lo mejor una vida de oración, de fe, de descubrir una espiritualidad, tampoco tiene todo el sentido... Se queda vacío. Se queda vacío, porque al final... Y es verdad que es complicado, lo que pasa que yo sí creo que quien ha tenido un momento de encuentro de verdad con el Señor, que supongo que toda la gente que somos católicas tenemos en el corazón un día de una oración, de un momento, de un campo de trabajo, de una vivencia, de que son cosas muy pequeñitas, que no es decir, pues todos los días rezando yo estoy no es a lo mejor perseverancia, ¿no? Que eso ya todavía hay que ir madurándolo mucho más y nos cuesta muchas veces, ¿no? Sino momentos a lo mejor de tu vida en los que en una oración, yo sigo hablando del grupo, es verdad, en oraciones del grupo he dicho, aquí está el Señor, y esto se me pone los pelos de punta además, porque es que son cosas que eso ya no se te olvida nunca jamás en la vida. Esa experiencia, o ahora cuando yo estoy con Doña y Manolo, que hacemos oración por la tarde, a veces nos juntamos para hacer vísperas, o cuando estamos cantando de una manera, manera de orar, exactamente, yo digo, es que esto si esto se siente, quien sienta esto, no puede mirar para otro lado. Yo creo que es imposible mirar para otro lado. Bueno, siempre hay muchas tentaciones y todo el mundo caemos en eso, ¿no? En la vida, en nuestro camino cristiano, yo creo que siempre hay altibajos y creo que es bueno, porque además eso refuerza la fe o le da más coherencia, le da más madurez, o bueno, en algunos casos aleja, pero tampoco pasa nada porque hay que ser coherente, ¿no? Quizá crear espacios en los que se cultiven las dos cosas, por un lado la formación y la espiritualidad, y por otro lado dar acción, dar posibilidades de actuar. Aparte de ir de la mano, una cosa, pero si solo es espiritualidad a jóvenes de 18 años, les falta algo. Y si actúan, yo creo, actuando, viendo esos valores cristianos en la gente, en el mundo, lo acompaña del otro es más fácil. Yo por los jóvenes hace unos días, ya hace un par de meses, porque eso fue en marzo, vi en internet que el Papa había convocado un sínodo de los obispos. Un sínodo es un encuentro de obispos para hablar de los jóvenes, de la fe y de la vocación de los jóvenes. Y habían utilizado como medio para eso pues las redes sociales, porque querían escuchar a los jóvenes. El trabajo previo al sínodo era escuchar a los jóvenes, y más de 15.000 jóvenes de todo el mundo se han expresado por ese medio. Quiero decir que el mundo multimedia en el que estamos metidos también ofrece unos cauces que no solo para estar entretenidos y para... Claro. Sabiéndolo utilizar es bueno. Sí. Si vosotros hubieseis podido haber tenido opción de aportar algo
por vuestra parte para ese sínodo que hubierais pedido? Bueno, yo en lo personal, a mí me llegó de hecho por correo electrónico una encuesta que han estado pasando. ¿La has hecho? Y la hice y la mandé además a varios contactos, así que pensaba que le podía interesar. Hace meses también ya, verás que no ha sido algo reciente. Y es verdad que yo hacía, en los apartados que había, así como de más abiertos, yo hacía mucho hincapié como en la necesidad de lo que hablaba antes Mari Carmen también, de acompañar, de sentirnos acompañados, pero de verdad, de que haya, no sé, como más trabajo de decir, busca e intenta averiguar cómo, o sea, tener herramientas a la mano para poder ir reforzando el descubrir lo que el Señor quiere de ti. No estar solo en ese, tener un acompañamiento espiritual. Exacto, yo el año pasado, por ejemplo, viví una experiencia de formación con los jesuitas y teníamos un acompañamiento vocacional en ese sentido y eso era, bueno, yo había vivido, es verdad que yo creo que he tenido suerte, tanto en los grupos que he estado como con la gente que me he encontrado en Lora, ¿no? Y en otros sitios, que han sido también una herramienta, ¿no? Para mí, para ir despertando la bombillita. Pero es verdad que el acompañamiento es importante. Claro, y para los jóvenes y para los adultos, para todos. Y saber buscar, porque al final, tú antes has dicho, a veces no, lo que queremos nosotros no es lo que quiere el Señor. Entonces, claro, en esa dualidad, saber tienes que discernir lo que... Y eso es un trabajazo, además de toda la vida, que tú lo acabas de decir. Y para toda la vida, sí. Y yo recuerdo cuando rellené el formulario como que ponía eso, digo, yo creo que necesitamos más formación en saber de verdad decir, esto viene del Señor, esto no viene... Sí, pero el acompañamiento es importante. Es eso, sí. El acompañamiento pues por el sacerdote, por el catequista, por la persona que esté encargada de referencia, claro, de referencia. Entonces, es verdad que a mí, por lo menos, yo que no soy una persona de redes sociales, pero el correo sí lo manejo bastante, ayer me llegó por ahí, aquí tenéis un formulario que además me ha parecido que si ha llegado a alguien de un pueblo pequeño relativamente, en el mundo ha tenido que llegar muchísima gente, o sea que han pedido opinión de la gente joven, no podemos decir la iglesia... No, hay varios... No me ha llegado, ¿eh? Pero no te lo he enviado, ya no soy joven. Pero hay varios miles de jóvenes, dicen que 15.000 jóvenes han participado. Y en Sevilla yo sé de gente que además me han invitado, pero no he tenido ocasión de ir, que se han reunido para hablar, para poner cosas en común, de opiniones, de pensamientos, de no sé qué, para enviar ese tipo de inquietudes... De sugerencias. Desde Sevilla a Madrid, luego a... Es que ese sínodo se va a celebrar en octubre y lo que salga de ahí va a ser importante a la hora de... Va a ser una guía. Yo lo de acompañarlo lo retomo. Qué lástima que tenemos que ir terminando porque el tiempo vuela. Bueno. Y estamos aquí tan enfrascadas en esta conversación tan interesante. ¿Queréis aportar brevemente alguna cosita más antes de que nos despidamos? Aparte de acompañar, la sencillez, porque la iglesia debe hablar acompañando a las personas, a todos, da igual el color y si creen o no creen, yo creo que deben acompañar a todo el mundo y que hablen con una palabra amable, sencilla, a todo el que está ahí. La cercanía. Que haya amor. La cercanía y el acompañamiento y todo eso. Bueno, pues dejamos sobre la mesa todas las sugerencias que habéis hecho. Me ha dado mucha alegría de teneros aquí, de verdad que sí. Me hubiera gustado tener también a otras personas jóvenes que no fueran creyentes, porque seguro que se iba a suscitar un debate interesante. Más debate, sí. Bueno, pues nada, nos tenemos que despedir. Otro día seguiremos con esto. Muchísimas gracias por atendernos ustedes también. Hasta el próximo programa. Gracias. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría.
alegría.